Hola, muy buen día. Mi nombre es Juan Luis López Hernández, soy estudiante de la Universidad Unitec y estoy estudiando la maestría en diseño multimedia. Estoy realizando una investigación a cargo de mi profesor, el doctor Luis Roberto Pérez Macías, en la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario. El día de hoy voy a hablar sobre el tema desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Bueno, aquí tenemos el índice donde tenemos dos temas importantes, el 4 y el 5. En el 4 vamos a ver la evaluación de interfaces centralizadas en el usuario, donde tenemos tres temas importantes. El 4.1, que son los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Tenemos el 4.2, que es métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Y 4.3, que es el mejoramiento del sistema. De ahí pasamos al siguiente tema, el tema 5, que es el desarrollo de una interfaz centralizada en el usuario, donde obtenemos 8 temas importantes, que son el análisis de los atributos del usuario y su contexto, la determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad, arquitectura de la información, establecimiento de la experiencia del usuario lograr, modelado y prototipo de interfaz, la evaluación del sistema, el reporte de modificaciones y la mejora de la interfaz. Evaluaciones de interfaces centradas en el usuario. La evaluación de una interfaz, en palabras coloquiales, es cuando el usuario puede ejercer un juicio de cuál es el desempeño de la interfaz a la hora de ser utilizada. Esta se ejerce tomando diferentes factores que lo determinan, como la usabilidad y efectividad. Otros aspectos importantes son el diseño, la facilidad de interacción y la retención del usuario de la interfaz. La evaluación no solo es una revisión previa, sino que también debe llevarse a cabo durante la publicación final, donde se pueden corregir errores que en un principio no son viables para el creador o desarrollador. Estas pueden ser corregidas aun cuando el contenido ya se encuentre disponible. Los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Aquí hablamos de la revisión de expertos. En un tema siguiente vamos a poder retomar este tema y retroalimentarlo. Esta metodología consiste en la revisión del sistema por parte de un experto en usabilidad, sin que medie el usuario. En consecuencia, depende de la disponibilidad de estos expertos en plantilla del proyecto o bien en forma de consultores externos. Aquí pasamos a la evaluación heurística. Una evaluación heurística es una evaluación de usabilidad por inspección realizada por evaluadores, preferentemente expertos, en el cual se analiza una interfaz mediante algunos criterios denominados principios heurísticos. Este tipo de evaluaciones tiene como finalidad la de medir la calidad del sistema interactivo. Puede ser aprendido y usado por un determinado grupo de usuarios en condiciones de usos específicas. Por otro lado, tenemos la revisión de recomendaciones previas. Las recomendaciones son reglas e interpretaciones detalladas que deben de seguirse a la hora de crear interfaces y definen sus elementos, su apariencia o su comportamiento, refiriéndose a través de 3 áreas del diseño. Aquí las tengo enlistadas. El área física, que se refiere a la parte de hardware de la interfaz gráfica. Al área sintáctica, que se refiere a las reglas sobre la presentación de la información. Y por último, el área semántica, que cubre los aspectos de significado de los elementos sintácticos. Y bueno, para tener una visión más amplia, aquí tenemos las recomendaciones para el diseño de interfaces en entorno web, según Mandel. Tenemos 4 objetivos del diseño muy importantes, que es determinar el tipo de usuario, definir las acciones del usuario, ayudar al usuario en la búsqueda y navegación, ayudar al usuario a realizar las tareas rápidamente. Ok, inspección de la consistencia. Uno de los aspectos más relevantes de la usabilidad de un sistema es la consistencia de su interfaz de usuario. Aunque como objetivo general el término consistencia hace referencia a secuencias de acciones, términos, unidades, colores o tipografías comunes dentro de un mismo programa de aplicación o un mismo escenario. La consistencia no tiene significado en sí misma, es inherente un concepto relacional. Simulación de usuarios. Esta es una de mis favoritas. Los expertos simulan ser usuarios finales de la interfaz, ejecutando y corriendo las funciones más usuales del sistema, paso a paso y mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar las del usuario final. En consecuencia, se intenta vaticinar el comportamiento del usuario frente a la interfaz y predecir los errores que pueden encontrarse.
Opiniones de los usuarios. Se pueden utilizar varias metodologías en este apartado, pero la que mejor resultados te puede atraer son las entrevistas y discusiones con usuarios. Este tipo de metodologías son herramientas de diagnóstico, pero que tienen objetivos perfectamente estipulados, y uno de los más utilizados por las empresas que desarrollan software. En una entrevista, el evaluador puede preguntar a los usuarios sobre su comportamiento con la interfaz e incluso las mejoras que pueden producirse. Y aunque realizar este tipo de evaluaciones puede llegar a ser costoso y llevar mucho tiempo, el contacto directo con los usuarios supone una fuente de información importante. Ok, ahora pasemos a los métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Una vez que se ha publicado nuestro desarrollo, tenemos que continuar con las evaluaciones. Estas se llevan a cabo mientras el tráfico real se encuentra interactuando dentro del sistema. Es decir, que las correcciones de los errores tienen que ser rápidos y concretos. Para ello se pueden depender de varias herramientas que permiten saber el comportamiento del usuario dentro de nuestro sitio. Es muy importante esta fase de pruebas, ya que de ello depende poder generar una mejor experiencia al usuario. Aquí tenemos el seguimiento de la actuación del usuario. Toda interfaz debe disfrutar de una recolección de datos adecuada. El comportamiento del usuario, la velocidad de procesamiento, la tasa de errores o el feedback con el sistema. Debe ser recogido por el producto bajo la interfaz para que luego pueda ser interpretado por el desarrollador del mismo para mejorar el sistema. Es decir, la propia interfaz recopila los datos de uso. Muy bien, aquí tenemos dos tipos de soportes: el soporte telefónico o en línea, que es el primero, que se puede generar mediante el chat o llamadas telefónicas, donde el usuario puede generar sus dudas en dado caso que se requiera. De esta manera se pueden detectar errores comunes en dado caso que las peticiones de los usuarios sean sobre el mismo procedimiento. Muchas compañías ofrecen este servicio vía telefónica y chat para facilitar la comunicación inmediata con el usuario, y es la metodología más integrada en la asistencia o mantenimiento del usuario. También tenemos la comunicación de problemas, que esta ya se hace de manera diferente. El correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz, expresando sus opiniones, problemas y sugerencias. En la actualidad también podemos hablar de opiniones directas mediante redes sociales que podrían generar una comunicación rápida entre el creador de la interfaz y el usuario. Bien, pasamos ahora al mejoramiento del sistema. Una vez realizado todos los sistemas de evaluación previos y durante la publicación de nuestra interfaz, podemos pasar a la aplicación de las mejoras, es decir, podemos realizar las actualizaciones pertinentes. Recuerden que un software tiene que permanecer en constante actualización, tanto por compatibilidad y actualizaciones de software, descontinuación de funciones y actualización a funciones vigentes en la actualidad. Ok, pasamos al siguiente tema, que es el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. La interfaz de usuario de un programa es un conjunto de elementos de hardware y software que presentan información al usuario y que a su vez le permiten interactuar con la información y con el ordenador. Los manuales, ayuda, referencias, tutoriales también pueden ser considerados parte de la interfaz del usuario. El diseño de la interfaz del usuario es importante, ya que facilita que un usuario encuentre la respuesta adecuada a una acción concreta, mientras que un mal diseño puede hacer que el usuario se culpe a sí mismo por no saber usar el objeto. Análisis de los atributos del usuario y su contexto. El conocer el tipo de usuarios a los que va dirigido el proyecto es un punto crucial para tomar decisiones en el diseño de la interfaz gráfica. Es importante saber el promedio de edad, escolaridad, nivel de conocimiento del tema, estilo de aprendizaje predominante, nacionalidad, contexto sociocultural, experiencia previa en cómputo, incluso hasta factores de género y discapacidades. Ahora hablemos de la determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Pasemos con los elementos de usabilidad. La evaluación de la usabilidad durante el desarrollo, puesta en línea y seguimiento de sitios web reporta importantes beneficios y ahorros tanto económicos como en el tiempo para obtener productos que resulten de mayor utilidad para los usuarios. Para los usuarios tenemos 4 beneficios, que es menor tiempo para aprender a manejarse por el sitio web, mayor rapidez en la ejecución de las tareas, experiencia de uso más satisfactoria y más posibilidades de conseguir los objetivos marcados. Por accesibilidad se entiende la posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado
de forma independiente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso. Las recomendaciones para accesibilidad web son las siguientes. Todos los elementos visuales, imágenes o animaciones deben contar con una descripción de su función. Siguiente, incluir subtítulos y transcripciones de los sonidos y descripciones de los videos. Siguiente, usar texto que tenga sentido cuando se lea fuera de contexto. Siguiente, aplicar una apropiada organización de la página, usar encabezados, listas y estructuras consistentes. Usar tablas solo para presentar datos tabulares, así como hojas de estilo en cascada en donde sea posible. Siguiente, dar alternativas accesibles a los scripts, applets y plugins para los casos en las que las características activas sean inaccesibles o no soportadas. Siguiente, hacer las tablas de manera que se puedan leer línea por línea y añadir un resumen. Pasamos a la arquitectura de la información. Los componentes arquitectónicos que contengan normalmente un sitio web presentan algunas características comunes. Por un lado, están diseñadas para permitir distribuir y recuperar la información relevante que contiene el sitio. La arquitectura de la información de un sitio se caracteriza en muchos de sus elementos por no ser directamente observable. En cierta manera es una estructura invisible que se encuentra por debajo o detrás de la fina superficie que puede apreciar el visitante cuando interactúa con la página web. Establecimiento de la experiencia del usuario a lograr, UX, o en español, experiencia del usuario. Es aquello que una persona percibe al interactuar con el producto o servicio. Logramos una buena experiencia del usuario al enfocarnos en diseñar productos útiles, usables y deseables, lo cual influye en que el usuario se sienta satisfecho, feliz y encantado. Para lograr una buena experiencia del usuario, aquí tenemos 3 elementos muy importantes, que son las necesidades del usuario, las limitaciones técnicas y el objetivo de negocios o los objetivos de negocios. Modelado y prototipo de interfaz. Prototipo habla de aquel ejemplar original o primer molde de un artefacto a fabricarse. En sentido general también podemos decir que se trata de una implementación parcial pero concreta de un sistema, que se crea para explorar aspectos diversos durante el desarrollo del mismo. Los prototipos nos ayudan a ordenar las ideas, explorar diferentes caminos de concepto o diseño y detectar posibles problemas o carencias antes de empezar la fase de programación de nuestro proyecto digital. Con esto se puede probar, ajustar, analizar y perfeccionar los elementos con que van a interactuar los usuarios de tu aplicación web. Evaluación del sistema. El diseño eficiente de la interfaz del usuario permite el fácil aprendizaje y uso de las aplicaciones, en donde su interacción será basado en plantillas múltiples y que permita pasar de una tarea a otra sin perder la información. Gracias a estos factores mantendrá una interacción rápida y acceso directo a cualquier punto de la plantilla. En resumen, podemos definir los siguientes puntos, los cuales llevan a los principios de usabilidad, que son visibilidad del estado del sistema, libertad y control del usuario, correspondencia entre el sistema y el mundo real, prevención de errores, coherencia y estándares, reconocer en lugar de recordar, flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético y minimalista, ayuda y documentación y por último ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Muy bien, tenemos los dos últimos temas, reporte de modificaciones, que se tenga un seguimiento continuo de los errores reportados en la etapa de evaluación. Con ella se pueden obtener los errores más comunes dentro del sistema. Esto nos permite identificar errores nuevos y se pueden realizar una vinculación con las modificaciones recientes que pueden afectar el sistema de manera directa. Mejora de interfaz. Tener presente esta pirámide que te ayudará a tener claro qué debes priorizar al tratar de mejorar la experiencia del usuario en la web. Ok, son 4 aspectos importantes, que es funcional, que es lo más básico e importante de la web, que funcione. Por ejemplo, comprar un dominio, contratar un hosting, lo mínimo para que el sitio funcione. Es algo objetivo e indispensable. Que no dé errores, es decir, que no sufra caídas del servidor, que no haya páginas rotas, enlaces rotos. En definitiva, que se pueda navegar con normalidad. Es objetivo y también es necesario. Usable. Aquí se empieza a complicar y es que si hemos conseguido los 2 primeros niveles,
En este te tocará hacer lo posible para que la web sea usable, es decir, que se pueda navegar por ella intuitivamente y sin complicaciones. Es objetivo y también es necesario. Placentero. Se trata de conseguir una experiencia de usuario tan buena que genere emociones placenteras en el usuario. Es subjetivo y deseable. Y bueno, aquí les dejo mis referencias bibliográficas en las cuales pude obtener la mayor parte de la información. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido o les haya ayudado esta información. Hasta luego.